Japón parece estar dejando atrás definitivamente su etapa pacifista, que se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, para avanzar decididamente con un programa multimillonario que podría convertir a sus fuerzas de autodefensa en una de las potencias militares más modernas y capaces del mundo. Estos planes se conocieron a mediados de diciembre de 2022, cuando el gobierno del primer ministro Fumio Kishida reveló que el país planea invertir al menos $320 mil millones en esa modernización, un monto que se aplicará en un programa de 5 años y pasará a ser el tercer mayor presupuesto militar global, detrás de los Estados Unidos y China, con el objetivo principal de dotarlo de una fuerza misilística de largo alcance. 現在の自衛隊の能力で我が国に対する脅威を抑止できるか、脅威が現実となったときにこの国を守り抜くことができるのか、極めて現実的なシミュレーションを行いました。率直に申し上げて、現状は十分ではありません。 Se trata de un cambio sin duda histórico. El artículo 9 de la Constitución japonesa, redactada bajo la tutela de la ocupación estadounidense y todavía en vigencia, establece que Japón renuncia para siempre a la guerra como instrumento para afrontar disputas internacionales y que el país no tendrá fuerzas terrestres, navales y aéreas. Sin embargo, durante la Guerra Fría, ese texto constitucional fue ampliamente reinterpretado. En el marco de tratados defensivos con Washington, se determinó que esas disposiciones no podían privar al país del derecho a la autodefensa, y a partir de entonces la capacidad militar de Japón fue consolidándose hasta constituir las actuales fuerzas de autodefensa, que cuentan con alrededor de 250.000 hombres, tropas terrestres, una importante marina de guerra y una fuerza aérea con más de 200 aviones de combate. 我が国は戦後一貫して平和国家としての道を歩んでまいりました。その歩みはこれからも決して変わるものではありません。 しかし、ただ平和という言葉を唱えるだけで私たちの平和が守られるわけではありません。専守防衛という我が国防衛の基本原則はしっかりと堅持しながら、我が国を攻撃しようとしている相手に対しては、それはやめた方がいいと考えさせる、そうした十分な能力が我が方にあることを明確に示すことが重要です。 Los motivos por los cuales Japón adopta este giro copernicano en su estrategia tienen que ver, según el gobierno nipón, con la guerra de Rusia contra Ucrania y el precedente que esa agresión puede constituir en la disputa que China mantiene en torno a la soberanía de Taiwán, lo que representaría desde el punto de vista de Tokio una amenaza para las islas japonesas, así como para las cadenas globales de suministros y energía. 現在の中国の対外的な姿勢、あるいは軍事動向等については、我が国のこの平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上での挑戦と認識をしております。 Además de adquirir una nueva capacidad misilística, la modernización también abarcará ampliar el stock de repuestos militares y municiones, uno de los actuales flancos débiles de sus Fuerzas Armadas, así como la expansión de su transporte y el desarrollo de elementos de ciberguerra. Paralelamente al anuncio de inversiones, un documento oficial sobre la nueva estrategia de seguridad japonesa apunta elípticamente a China, Rusia y Corea del Norte como amenazas al orden internacional y destacan que Japón se ve a sí mismo como un proveedor de seguridad en la zona del Indo-Pacífico. 日方拟出台的防卫政策文件罔顾事实，背离日方对双边关系的承诺及中日之间的共识。 对中国无端抹黑，中方对此坚决反对，一直通过外交渠道向日方表明严正立场。
El programa quinquenal también será un impulso para la expansión del complejo industrial militar japonés, encabezado por la División Industria Pesada de la empresa Mitsubishi, a la que se le encomendará el desarrollo de la nueva fuerza de misiles. Además, se incorporarán misiles crucero estadounidenses Tomahawk para ser lanzados desde barcos de guerra, más aviones F-35, helicópteros submarinos y drones. A pesar de estos aprestos bélicos sin precedentes, el gobierno japonés afirma que pretende mantener el diálogo y la cooperación con China y que su política militar seguirá estando orientada a la defensa. Los contraataques solo serán usados en condiciones específicas y la nueva doctrina no habilitará los ataques preventivos. Se trata, aseguran, de responder a los desarrollos tecnológicos misilísticos de otros países de la región y preservar la capacidad disuasiva de Japón. Sin embargo, como ocurre con equilibrios regionales delicados como los que caracterizan a esta región de Asia, estas decisiones probablemente disparen respuestas simétricas de los países vecinos, iniciando así una nueva carrera armamentista en una zona sensible del mundo. La historia de este conflicto, su punto de partida en 1972, cuando Estados Unidos devuelve la autoridad administrativa de las islas, y sí, a Japón. Este mapa está contando esto, Félix Taylor. Exactamente, Pablo. Bueno, las islas Senkaku, en Japón, y Diaoyu, en China, son el objeto del conflicto entre estos dos países. Son 5 islas y 3 islotes deshabitados de 7 kilómetros cuadrados, situadas en el mar de China Oriental, bajo el control del gobierno japonés y pertenecen a la prefectura de Okinawa. La importancia estratégica de esta zona tiene que ver con la proximidad a rutas comerciales y, por supuesto, la riqueza en recursos pesqueros de gas y de petróleo. Comenzamos a analizar ya mismo esta inversión multimillonaria, este conflicto de 1972 que aún continúa y no se sabe obviamente cómo va a terminar. Alejandra, a ver. Bueno, la verdad, muchos temas para analizar. Sí. Primero, algo característico es que vemos que todos los países culpan a sus rivales por adoptar una política de defensa agresiva. Japón dice que se está expandiendo China, por eso está invirtiendo más en defensa. Y viceversa, bueno, Sí. así con todos los países de Asia que estamos analizando en particular. Hay un tema muy importante, que es el tema de las rutas de abastecimiento. Recordemos, bueno, Japón es una isla que depende exclusivamente del transporte de mercancías y de energía que viene desde el mar, y entonces sus rutas marítimas son muy importantes. Primero, la ruta del Estrecho de Hormuz, que está ubicada en Medio Oriente. También hablamos de las rutas que están en Asia, cerca de Indonesia. Y por último, también las rutas de Taiwán. Para eso, Japón necesita tener una armada fortalecida que le permita responder ante el crecimiento inusitado, sobre todo del poder naval de China. Por supuesto, sabemos que la Armada estadounidense está presente en todos lados, pero también que es aliado de Japón. Sin embargo, Japón ve esta necesidad porque se siente amenazado. Pero tampoco podemos decir que se debe específicamente a esto. Y ahí la relación con el tema del reclamo sobre las islas. En los años 80, uno de sus mandatarios, Senko Suzuki, adoptó la política de defensa de rutas marítimas de las 1000 millas, que eso incluye una porción muy grande de territorio marítimo, superior al que reconocen las Naciones Unidas respecto de la zona económica exclusiva, que son 200 millas marítimas. Hablamos de 1000 millas, es un territorio muy, muy excesivo, y eso es lo que le permite a Japón reclamar islas que incluso están muy lejos de su territorio. Bueno, por supuesto que el tema China ahí, y la disputa territorial, la disputa por los mares y lo que pueden significar las islas como enclaves militares sobre todo, es lo que lleva a, en un momento de tensión, de enfrentamiento con China y con Rusia, bueno, una situación muy, muy candente dentro de toda la parte, sobre todo, principalmente, del mar del sur de China o mar de China meridional. Leticia. Pensaba en dos cosas. Por Sí. un lado, quizás derribar un poco este mito de, no se dice Japón pacifista o que no cuenta con las Fuerzas Armadas, por lo que contaba en el informe después de la Segunda Guerra, y este artículo famoso, el artículo 9 de la Constitución japonesa, que básicamente limitó, ¿no?, las fuerzas militares. Me parece que esto, bueno, hay que ver lo que pasó en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Shinzo Abe, el ex premier asesinado, y las distintas reinterpretaciones que se hicieron y las fuerzas conocidas como autodefensa,
Rusia, y bueno, ahora que estamos viendo, por supuesto, una inversión muy mayor y lo que se contaba ahí en el informe. Pero quiero decir, con pinzas, digamos, hasta ahí esta cuestión de que era un país completamente desmilitarizado, o al menos en los últimos años. Y por otro lado, me parece que esto no se puede dejar de analizar en un contexto internacional en el que estamos viendo. Acá lo planteamos por el tema de las islas, incluso lo que pasó con Taiwán el año pasado, con la visita de Nancy Pelosi, los ejercicios militares que llevó adelante China y que incluso algún misil cayó en Japón. Digo, todas estas cuestiones o estos argumentos que da Japón para decir, bueno, necesitamos contar con la defensa por los conflictos que se pueden llegar a dar. Pero lo que quiero decir con esto es que se da en un contexto en el que estamos viendo, también por la guerra y sobre todo, diría, en Ucrania, que países como Alemania, entre otros miembros de la OTAN, que se negaban a financiar con un 2% del PBI para comprar más armamentos, y que vimos que esta situación cambió con la guerra de Ucrania. Vimos países justamente vecinos como Finlandia o Suecia, e incluso sus sociedades, que se negaban a ingresar a la OTAN y que con la guerra de Ucrania decidieron hacerlo. Quiero decir, se da en un contexto en el que estamos viendo cómo los países aumentan sus presupuestos para adquirir más armamentos, ¿no? Es un país, un mundo, se puede decir, que se está armando justamente, bueno, sobre todo diría yo, por la guerra en Ucrania y los conflictos adyacentes que se pueden dar, como lo que vimos de las islas, y bueno, y por supuesto también con la mirada puesta en Taiwán.